Todas las familias tienen una foto perfecta, pero algunas esconden historias que duelen. The present study analyzes experiences of domestic violence during adolescence and its long-term impact on adult life. Using a qualitative approach with interviews and ethnographic observations, it explores how such experiences affect emotional and relational well-being. The results show difficulties in forming healthy relationships and a higher risk of problematic behavior in adulthood among those affected. This study emphasizes the need for interdisciplinary intervention that address both the consequences and prevention of domestic violence to break the transgenerational cycle and promote family well-being. La violencia intrafamiliar es un problema grave, social y de salud pública. En la adolescencia deja secuelas que extienden en la adultez, afectando las emociones, las relaciones y la identidad de las personas. Este problema requiere un enfoque integral desde la salud familiar, psicología, socioantropología y salud mental, donde se estudiaron 5 casos mediante entrevistas y valoraciones familiares para entender cómo estas experiencias impactan el bienestar en la adultez. Se ha demostrado que esta violencia daña el bienestar familiar y perpetúa el ciclo negativo. Si no se interviene, factores culturales y sociales también influyen en este, por eso es clave fortalecer las familias y promover entornos protectores para cortar con estos patrones y construir relaciones más sanas. Nuestro objetivo general, analizar las experiencias de violencia intrafamiliar en la adolescencia y su impacto en la adultez, integrando perspectivas desde salud comunitaria y familiar, psicología evolutiva, socioantropología y salud mental. Nuestros objetivos específicos: identificar los factores de riesgo dentro de las familias que influyen en la violencia intrafamiliar, conocer las afectaciones emocionales y psicológicas en adultos que vivieron violencia intrafamiliar durante la etapa de la adolescencia, describir la influencia de la violencia intrafamiliar en las etapas del desarrollo de cada individuo y analizar los factores socioculturales y tradiciones en la violencia intrafamiliar de las familias encuestadas. Este fenómeno debe abordarse desde una forma integral desde distintas disciplinas. Desde salud familiar y comunitaria se destacan herramientas como el familiograma y el apograma familiar para identificar las dinámicas disfuncionales que pueden perpetuar la violencia. En el ámbito de salud mental se evidencian efectos como la ansiedad, la depresión y traumas, sobre todo en adolescentes. La psicología evolutiva explica cómo la violencia en etapas clave como la adolescencia afecta en la formación de la identidad y las habilidades sociales. Por su parte, socioantropología señala que las prácticas culturales y roles tradicionales contribuyen a normalizar la violencia dentro del hogar. Se plantea las necesidades políticas para que fortalezcan los determinantes sociales de la salud y promuevan entornos protectores para prevenir este fenómeno. ¿Qué es lo que más te marcó de la violencia intrafamiliar durante la adolescencia? Durante mi adolescencia la violencia era algo cotidiano. Mi padre golpeaba a mi madre y a nosotros sus hijos, casi a diario. La casa era un infierno. Mi madre, después de recibir tanta agresión, también terminaba golpeándome a mí. Me sentía completamente sola, atrapada, viviendo con miedo permanente. Me aislaba, no podía establecer relaciones sanas porque siempre estaba a la defensiva. Más que un relato de sufrimiento, escuchamos la historia de una niña que creció entre gritos y golpes y que aún así buscó formas de resistir. Su
testimonio no es solo muestra del peso del pasado, sino la fuerza silenciosa de quien decide sanar a pesar del miedo. ¿Qué fue lo que más te marcó de la violencia intrafamiliar durante la adolescencia? Me casé siendo una adolescente y desde ese momento todo cambió. Él no solo me golpeaba, también me hacía sentir menos, me quitó la voz, las ganas, la libertad. Viví años en silencio, sintiendo que no valía nada. Y ahí entendimos que hay silencios que pesan más que los gritos, que a veces lo más duro no son los golpes. Luz, ¿qué fue lo que más te marcó de lo que viviste de esa violencia intrafamiliar durante tu adolescencia? Tenía solo 13 años la primera vez que vi a mi papá golpear a mi mamá. Tan fuerte que pensé que nunca más la iba a volver a ver. Recuerdo como si mi cuerpo temblaba, pero no lloraba. Era como si mi alma se hubiera escondido para no sentir. Desde entonces empecé a guardar silencio, aprendí a leer los pasos de mi papá, a saber cuándo esconderme y cuándo hacerme invisible. No era solo miedo, era una costumbre. Como respirar, me hice mujer entre golpes. Aprendimos a no callar y a hacerle frente a la violencia. Su historia no solo nos muestra el dolor que se hereda en silencio, sino también el coraje de quien decide romperlo. Ella no solo sobrevivió, eligió detener el ciclo y empezar a sanar. ¿Qué es lo que más te marcó de la violencia intrafamiliar en tu adolescencia? Yo sabía que si era viernes tenía que empacar mis cosas y salir, no por un paseo, sino para escapar del hombre que me gritaba, el que golpeaba a mi mamá, el hombre que era mi papá. El mío era tan normal que yo no sabía cómo era mi tranquila. Escuchar esto fue como abrir una herida que siempre estuvo ahí, escondida. Fue sentir el peso de un miedo que no era nuestro. Esos viernes no eran su escape, era también su grito, su deseo de sentirse escuchada y protegida. Entendimos que el miedo puede marcar la adolescencia, pero también que hablarlo es comenzar a desarmarlo. Acompañar es reconstruir. ¿Qué es lo que más te marcó de la violencia intrafamiliar durante la adolescencia? Yo me vestía como hombre para que él no siguiera abusando de mí. Era mi forma de sentirme protegida. Sentía que si me veía como un niño, pues él me dejaría en paz. Era como esconderme dentro de otra piel, porque en la mía la verdad ya no me sentía segura. Nadie sabía lo que yo vivía. Lo guardé todo en silencio, solo hablaba con Dios y con Él lloraba todos los días. Esa fue mi manera de sobrevivir. Más que un testimonio de dolor, escuchamos la voz de alguien que resistió sola y aún así decidió cuidar, sanar y amar. En el análisis de estos 5 casos de violencia intrafamiliar durante la adolescencia, identificamos patrones comunes que evidencian cómo estas experiencias afectan profundamente la salud mental y emocional en la adultez. A través de herramientas como entrevistas, familiogramas y exámenes mentales, exploramos las dinámicas familiares marcadas por figuras paternas agresoras, madres emocionalmente ausentes, comunicación limitada y roles rígidos, lo cual genera ambientes de miedo y sumisión. Observamos cómo estas vivencias arraigadas de creencias normalizadas, como los golpes son para corregir, condicionan las relaciones futuras. Sin embargo, también encontramos factores protectores importantes, como la espiritualidad, el apoyo externo y el amor hacia los hijos, que impulsan procesos de cambio y resiliencia. Este estudio, abordado desde la salud familiar, mental, la psicología evolutiva y la socioantropología, demuestran que romper los ciclos de violencia es posible cuando se reconocen las heridas y se resignifican las experiencias y se promueve el cuidado emocional como base para construir familias más sanas y conscientes. Gracias a las familias que confiaron en nosotras para compartir sus historias, a quienes han vivido en silencio, este documental es también suyo. Romper el silencio no es el final de la violencia, es el comienzo de la libertad.